Quisiera primero que todo compartirles algunas cosas que hemos estado viendo en la última etapa de la carrera de la iglesia. Y una de las cosas que creo que la gente ha perdido, y de hecho Pablo se lo explica a los Gálatas, donde les dice dónde está el sentido de bendición que ustedes tenían antes. Porque de ser posible, dice Pablo, me hubieran ofrendado hasta los ojos, ¿verdad? O sea que esa gente tenía la capacidad de entender la necesidad del prójimo y la necesidad del siervo que les cubría. Y sin embargo, en algún momento lo habían perdido. Es bien tremendo porque hace algunos años yo tenía unos hermanos cristianos que era una pareja muy, muy linda, pero de repente la niña de ellos se enfermó de los riñones. Y entonces era una situación de que tenían que donar un órgano. Y resulta que en el momento más crítico, los dos, tanto el padre como la madre, eran compatibles para donarle un riñón a la nena. Y sin embargo, llega el momento en el cual decide el varón que la mamá es la que tiene que donar el riñón. Entonces le dice, ¿sabes qué? Tú dónaselo a la nena. Después, posteriormente, a mí me tocó ministrar a esa niña porque ella lo que sentía era una gran amargura en su corazón de que siendo el papá la cabeza de la casa, no se puso él al frente y dijo, voy a entregar yo el riñón. Es una situación bien tremenda porque lógicamente Dios nos va probando en nuestra manera de dar. Y definitivamente la manera o la bendición que nosotros tenemos al poder dar es una de las cosas que lamentablemente en muchas iglesias está colapsando, tal y como está colapsando, por ejemplo, el espíritu de la profecía. Nosotros podemos ver que hay muchas iglesias donde la revelación, la palabra profética ha sido totalmente evidente que ha desaparecido. La Biblia habla acerca de que las cosas que pasan en la tierra son una sombra de las cosas que pasan espiritualmente. Y curiosamente la palabra profética está íntimamente ligada a la miel en la Biblia. Y una de las cosas que está desapareciendo en ese tiempo son las abejas. Albert Einstein dijo de que después de que desaparecieran las abejas, 4 años le quedaban de vida al hombre sobre la tierra. Es bien curioso que las abejas hacen un trabajo de polinización impresionante. Y por las abejas es que existen frutos también en muchas plantas. Entonces, si usted se da cuenta, hay dos cosas que están mermando en el último tiempo en la iglesia, que son los frutos y es la palabra profética. Por eso es que debemos de estar muy bien enfatizados en que este tiempo tiene que haber palabra profética en la iglesia y tiene que haber un espíritu de profecía en cada una de las obras que nosotros ministramos, porque es una de las cosas que está colapsando. Por eso es que el día de hoy yo quisiera hablarle acerca de los colapsos mundiales. No cabe duda que definitivamente el mundo está colapsando. Mire lo que le voy a leer a continuación. En Daniel 2:35 dice, entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro de alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado a la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Bien interesante que esa estatua es de la que está viendo Daniel, pero desde la cabeza hasta los pies, si usted se da cuenta, son metales que van perdiendo su valor a excepción del barro. Pero primero empieza el oro y usted sabe que el oro es el metal más precioso que hay, luego la plata, después el bronce, después el hierro. Entonces solamente el hecho del material en que está hecho la torre ya nos indica que ya está habiendo un colapso. Aunque para el mundo no lo sea, nosotros que lo vemos, el valor va perdiéndose. Ahora, si nosotros lo podemos analizar aún más, en Daniel 2:40 dice, y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así desmenuzará y triturará a todos estos. Y lo que viste, los pies y los dedos,
parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente, y así los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, así será el reino, será fuerte y será frágil. Están hablando del último reino que se va a querer levantar sobre la tierra. Pero también tenemos que notar de que este reino está compuesto por alianzas, por bloques. Usted se da cuenta de que el mundo tiene una tendencia, una megatendencia a globalizarse. De hecho, hace muchos años, un economista muy renombrado, John Naisbitt, escribió un libro que se llama Las Megatendencias, donde explicaba básicamente la plataforma que se iba a levantar para erigir ese nuevo orden mundial o ese reino que se iba a levantar globalizado. Y estas tendencias que las escribí acá, se las voy a leer a continuación porque es necesario que nosotros comprendamos que se está levantando un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial está basado a donde va toda la gente. ¿Qué es lo que toda la gente cree? O lo que se le puede llamar como pensamiento colectivo. Ahora la masa se está erigiendo en un pensamiento colectivo. Lo que todo el mundo opina, sea bueno o no, lo que todo el mundo opina es lo válido. De hecho, el pensamiento de las leyes homosexuales es un pensamiento que se está generando como un pensamiento colectivo, donde no se está tomando en cuenta lo que Dios dice o lo que Dios expresa en su palabra, sino que lo que toda la gente piensa. Entonces eso es globalización, eso es un nuevo orden mundial. Ahora, fíjese que todo esto, en estas megatendencias, se las voy a leer a continuación. Internet se está haciendo cada vez más omnipresente y eso usted lo sabe. La nanotecnología, las cosas cada vez se hacen más diminutas y la tecnología se está básicamente mezclando con la biología, y de tal forma se está volviendo la biotecnología, donde por ejemplo hay ciertos aparatos que se introducen dentro del cuerpo y que pueden funcionar como microorganismos dentro del cuerpo, y eso es algo evidente que se está haciendo últimamente. La cibernética, la mezcla básicamente de instrumentos de hierro, como por ejemplo las prótesis, con el pensamiento, con electrodos conectados al cerebro para que se pueda movilizar como que fuera una extremidad normal. Luego también el cambio climático, que el Señor me permitió por misericordia compartirlo en el retiro. Asia se está volviendo una mega tendencia. Usted sabe que la Biblia habla que en Apocalipsis 12 se levanta el dragón. Y para mí una de las figuras más impresionantes dentro del parámetro terrestre del levantamiento del dragón es el levantamiento de la China como primera potencia mundial. El trimestre pasado se convirtió la China en la primera potencia económica mundial según su producción, a tal punto que nosotros podemos observar que Brasil, por ejemplo, que es el país de Latinoamérica más poderoso en producción, en lo que Brasil produce 1 millón de lápices, la China en ese mismo periodo puede fabricar 50 millones de lápices. Para que usted pueda ver la diferencia. Para que usted pueda ver la diferencia, 54,000 compañías norteamericanas emigraron a la China a poner sus instalaciones allá. O sea, básicamente eso es una megatendencia. El idioma inglés es una megatendencia. Los fenómenos demográficos, las explosiones demográficas y también los desbalanceos demográficos. Usted sabe que hace poco salió una información estadística donde decían que el 95% de la riqueza mundial la poseían solamente un porcentaje de personas tan pequeño que podían caber en un Jumbo 747. Y el 5% restante de la riqueza mundial es la que se repartía entre los 7,000 millones de habitantes. Entonces son desbalanceos demográficos, son desbalanceos sociales. También está el asunto de las megaciudades, la urbanización impresionante que se está dando en China.
las tendencias asiáticas es que la gente que estaba en la agricultura se pasen a vivir a las megaciudades, donde ellos puedan cambiar su forma de vivir del campo a poder fabricar semiconductores y microconductores. También está la influencia de las mujeres en la sociedad, y cada vez se ha dado usted cuenta de que básicamente hay muchas presidentas ahora que se están levantando en diferentes países. No estoy en contra de la mujer. La Biblia dice que en el último tiempo algo grande va a suceder, que la mujer va a rodear al varón. Pero es bien tremendo también que Hillary Clinton se está postulando como una de las candidatas a la presidencia de Estados Unidos. Y entonces eso podría cumplirse aquella profecía que dice que una mujer va a estar cabalgando sobre la bestia. Todo eso son megatendencias. El mercado laboral, la gente se está apartando ya de las empresas para poner sus microempresas, y eso es una tendencia que está sucediendo en muchos lugares. Bueno, esto definitivamente no es nada más y nada menos que esa instauración del nuevo orden. Para explicar algunas cosas de este nuevo orden, esto viene desde tiempos de Nabucodonosor y aún antes de eso. O sea, la cabeza que vio Daniel, o sea, en esa estatua que vio Nabucodonosor y que Daniel la explicó, se trata de estos imperios que a continuación están descritos. Nabucodonosor, 600 años antes de Cristo. El pecho y brazos de plata, Medo-Persia. Ciro el Grande y Darío su hijo, 539 años antes de Cristo. La cintura y los muslos de bronce, Grecia y Alejandro Magno, 331 años antes de Cristo. Las piernas de hierro, los césares, del 165 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Pies de hierro mezclado con barro, no está todavía instituido totalmente o concluido, pero el catolicismo romano en la época de la Edad Media tuvo una incidencia tremenda o enfocada hacia 10 reinos importantes. Bien interesante esto porque no sé si usted se ha dado cuenta de que en los noticieros de mayor rating, por decir de mayor entretención, porque no es específicamente un noticiero profesional, sino que es un noticiero de entretenimiento como es Primer Impacto y Al Rojo Vivo, ahí se le da a la mayor hora de rating un espacio específico para el Papa. Usted se ha dado cuenta de que de los 5 días de la semana, 3 o 4 días son específicamente noticias del Vaticano. Son noticias que para el Vaticano salen gratis, pero que está elevando un número de rating impresionante. De tal forma que la Iglesia Católica, que es una iglesia idolátrica, ahora se ha metido dentro de la iglesia cristiana para ver quiénes se sienten ídolos y contratarlos como sus nuevos ídolos. Es básicamente la misma cosa, solo que de un ídolo hecho por manos que son humanas, ahora están cambiando por ídolos que son hombres, ¿verdad? O que en algún momento fueron siervos. Estos 10 reinos europeos, que son los anglosajones, los alemanes, los francos, los lombardos, los visigodos, los suevos, los burgundios, los érulos, los vándalos, los ostrogodos, todos estos componían de alguna u otra manera toda la influencia que tenía el catolicismo romano en aquel entonces tiempo de la Edad Media, y que de alguna manera todo ese aparato, toda esa plataforma actualmente todavía persiste. Ustedes saben que la Iglesia Católica es una iglesia que tiene la ventaja de también, o desventaja entre comillas, dependiendo del punto de vista con que se vea, de ser un estado, de ser un país. Entonces en muchos lugares entra como país y en otros lugares entra como religión y mezcla ambas cosas. Y de hecho tiene injerencia en muchos países africanos, en la India, incluso en algunos países asiáticos donde al cristianismo se le veda la entrada. Ellos como país pueden entrar poniendo un representante, un embajador, o como se puede decir, un obispo, ¿verdad? Un nuncio, como le dicen ellos. Entonces, en base a toda esta actividad que el mundo está haciendo, definitivamente va a llegar el momento en el cual el mundo va a colapsar. Pero hay diferentes tipos de colapso. El colapso que Dios lo está permitiendo, como el colapso de la estatua de Daniel cuando cae la roca,
Pero también están los colapsos que los hombres con estratagema provocan para poder llevar al mundo al lado donde se desea. Por ejemplo, muchos laboratorios han hecho experimentos para luego estar y la propagación de algún tipo de virus para poder luego presentar la solución. O sea, se crea un caos para poder presentar una solución. Entonces hay colapsos que vienen de parte de Dios y hay colapsos que los hace el hombre, pero que Dios los está permitiendo para el cumplimiento de toda la palabra que está escrita con respecto al final de los tiempos. Colapso, según el diccionario, significa paralización repentina o disminución importante de una actividad debido a la excesiva actividad. A tal punto le puedo hablar de un colapso que usted vio, el colapso inmobiliario. Se dio una gran cantidad de demanda, por lo tanto el precio empezó a subir y a subir y a subir, a tal punto en el cual ya no se podía sostener ese mecanismo hasta que se dio un colapso financiero por estar creando una burbuja irreal de precios. O sea, casas que no podían costar más de 100,000 se estaban vendiendo en $500,000. O sea, había una burbuja de precios que provocó un colapso, ¿verdad? Ahora, todo esto está supeditado una cosa de la otra. De ahí otro ejemplo de lo que significa colapso es destrucción o ruina de un sistema o de una organización. Para esto, yo me di cuenta de que habían por lo menos 6 colapsos bien impresionantes dentro de la tierra. El colapso religioso, el colapso económico, el colapso político, el climático, el científico y el social. Cada uno en esas áreas, usted puede ir viendo que hay diferentes tipos de destrucciones que se dan a cada cierto tiempo. De hecho, cuando se escribió el libro acerca del misterio del Shemitah, el Shemitah no es nada más y nada menos que refleja parte de esos colapsos que van a haber sobre la tierra en el final de los tiempos. Pero ahora, si nosotros nos ponemos a ver un poquito más detenidamente si existe o no existe un colapso, veamos qué tipo de colapso es el religioso, el que hay, o por lo menos algunas de las características que esto puede tener. Las personas regularmente confunden espiritualidad con religión, ¿verdad? Eso usted lo puede ver. Aparte de eso, hay malos testimonios evidentes. El mundo, como está comunicado, los malos testimonios se hacen pero públicos, se hacen de una manera tremenda. Las grandes herejías, se están estableciendo herejías y también a nivel de masa, ¿verdad? La gente llega a un momento en el cual piensa que la herejía es lo correcto y entonces toda la masa se empieza a desviar. A tal punto que, por ejemplo, podemos ver que siervos que en algún momento estuvieron también creyendo la misma doctrina que nosotros tenemos o viviendo la doctrina que nosotros vivimos, ahora también permanecen en un sistema de desvío o pertenecen a un sistema herético. ¿Pero por qué pasó eso? Porque definitivamente hubo un colapso. La gente no se ha dado cuenta de que debemos de separar la religión de lo que es la espiritualidad. Y que lamentablemente por no hacerlo, entonces al confundirse ambas cosas, entonces se mezclan y entonces la gente vive un pseudo espiritualismo y también combinado con una pseudo religión. A tal punto de que también la iglesia se ha desgastado. La iglesia cristiana a nivel mundial está recibiendo un desgaste tremendo. Los musulmanes están cobrando un vigor tan poderoso que es la religión de mayor crecimiento a nivel mundial, contando ya ahorita con más de 1.500 millones de musulmanes alrededor del mundo. Y eso sigue aumentando. Curiosamente, el factor misionero de la iglesia, el factor evangelístico, han ido cada vez menguándose debido a la cantidad de leyes que se han emitido para evitar que se propague el evangelio. Por ejemplo, cuando se necesita evangelizar, aquí en Canadá no sé, pero en Estados Unidos, una de las cosas bien tremendas es que uno tiene que pedir como 200 permisos para deber de hacer una campaña evangelística en la calle. Tiene que cuidar decibeles, no puede hablar demasiado en voz alta. Si alguien en ese momento pone un complaint, le ponen una multa. Tiene que tener cierta cantidad de situaciones que cumplir para deber
de poder la gente estar de acuerdo con que en ese lugar se va a hacer una campaña, a tal punto que en algunos sectores piden que se hagan una encuesta al vecindario para ver si el vecindario aprueba que ahí se pueda poner algo para poder hablar de Dios. Entonces definitivamente hay un desgaste en eso. ¿Por qué? Porque la iglesia está siendo de alguna manera maniatada para poder predicar el evangelio. Pero de otra forma también existe el problema de que se está desgastando por la credibilidad de los ministros. Porque los ministros se han dado a la tarea de pedir dinero, de pedir dinero, de pedir dinero. Y entonces en medio de toda esa situación la iglesia está recibiendo un desgaste. Pero ahora, ¿qué iglesia es la que se está desgastando? ¿Es la iglesia religiosa o la iglesia espiritual? Porque para mí la que se está desgastando es la iglesia religiosa, pero la iglesia espiritual, en medio de tanto problema, en medio de tanta situación, es cuando está tomando más poder, es cuando se está levantando, es cuando definitivamente está buscando la revelación de Dios. Y cuando viene la revelación de Dios, definitivamente la iglesia que es espiritual va a tomar aún mayor fuerza en el final de los tiempos. Pero definitivamente todas estas cosas que se están dando como un colapso no es nada más y nada menos que lo que Dios está permitiendo para que sean evidentes los que van a ser aprobados y que sean evidentes los que van a ser reprobados. También hay un surgimiento de nuevas figuras, ¿verdad? Como decía nuestro amado apóstol, el espacio que se le da, por ejemplo, a Jesús Adrián Romero en el programa de Cala, es un espacio que cuesta una cantidad de dinero impresionante, ¿verdad? Que muchas iglesias no podrían tenerlo para poder predicar la verdad. Aparte de eso, la implantación de un objetivo religioso unificado no es nada más y nada menos que lo que está haciendo Francisco allá en el Vaticano, la unificación. Ahora, ¿por qué se está dando esto? Porque lógicamente él se está suavizando. Una de las ramas más impresionantes del catolicismo es la rama de los jesuitas. Porque dentro del catolicismo los jesuitas resultan ser como que la milicia del catolicismo. Son soldados entrenados para destruir incluso iglesias cristianas. Y son enemigos acérrimos de lo que nosotros podemos decir como el protestantismo que viene de Lutero. Son enemigos acérrimos. Ahora, si nosotros vamos a estudiar la historia desde que la compañía de los jesuitas fue fundada por Ignacio de Loyola, podemos ver que la empresa que estaba realizando Ignacio de Loyola era destrucción exponencial de todos los cristianos de su época. Eso era una de las tareas que él hacía. Entonces definitivamente no cabe duda que este hombre que está en el Vaticano, su interés es la destrucción de lo que se llama la iglesia cristiana evangélica, a tal punto de que ha hecho incluso declaraciones públicas diciéndole que los que ahora son evangélicos vuelvan al catolicismo, a sus raíces, que van a ser bienvenidos. Pero el problema más grande de todo esto es que dentro de la iglesia cristiana se están dando tantas situaciones tan difíciles de sobrellevar, que mucha de la gente que está dentro de la iglesia está desesperada por ver qué va a pasar. Y esa gente es presa fácil, si no tienen una doctrina y una enseñanza sólida, de poder ser llevados otra vez a donde estaban antes. Entonces nosotros estamos recibiendo un ataque poderoso de parte del reino de las tinieblas, por lo cual tenemos que estar muy preparados para eso. Y todas estas situaciones van encaminadas al levantamiento de un falso profeta, de alguien que va a hablar entre comillas en nombre de Dios, pero que su objetivo virtual va a ser llevar a toda la gente a la perdición y que la gente le tenga credibilidad. Entonces Isaías 59:4 dice: no hay quien clame justicia ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades. Conciben malicia y dan a luz la iniquidad. Fíjese que todo esto es toda una situación que se genera a través de un espíritu de confusión que también fue dado o fue ministrado en el tiempo de Babel para poder esparcir aquella falsa unidad que se estaba dando. Pero en este caso, aquella confusión de Babel fue dada por Dios
para confundirlos a ellos y romper con la unidad que se estaba dando. Pero ahora ellos están empleando una confusión que viene para desvirtuar lo que es de Dios y lo que se predica en base a la palabra, y meter la doctrina del humanismo, meter doctrinas religiosas heréticas y poder llevar a la gente a que crean en esa confusión y en esa falsedad. En tal punto, en Puerto Rico se acaba de establecer un libro que habla de la sexualidad. No sé si ustedes lo vieron, pero es un libro, es toda una serie de libros que hablan desde que un niño puede aprender a masturbarse desde que tiene 10, 11, 12 años y empezar a intentar y le muestran a él cómo poder hacerlo. O sea que básicamente eso es una doctrina que se está metiendo y que de alguna manera todos los que están con sus hijos en las escuelas, por lo menos en Estados Unidos, no se han dado cuenta de que en las escuelas ya se está compartiendo esa doctrina y que sus hijos están de alguna manera recibiendo ese impacto y ese ataque. Y entonces definitivamente la iglesia, que es espiritual, tiene que empezar a hacer algo. Tiene que establecer algo, tiene que tal vez tener un método de enseñanza continuo, fuerte, poderoso en las aulas de los niños. Y ya pasar de la historia de Jonás, de la historia de José y de la historia de Moisés, y pasar a explicar más una palabra revelada. O sea que nuestros hijos tendrían que tener maestros con una unción profética y una palabra revelada, para que ya no sea una rutina secuencial religiosa de poder estar enseñando que a Jonás se lo comió la ballena, sino que llevarlos a un nivel que ellos puedan cambiar y que el semillero que se va a levantar, que van a ser los futuros jóvenes, si es que el Señor no viene antes, pues sean jóvenes entrenados en la palabra del Señor, porque definitivamente los están bombardeando. O sea, hay un colapso. Hay un colapso tal a nivel de sociedad, económico y todo, que hace algún tiempo salió una situación. Decían, en el tiempo en que el Titanic se hundió, el capitán del barco se hundió junto con todo el Titanic. Cuando el Concordia se hundió, el capitán del barco fue el que saltó primero. En el tiempo del Titanic decían las mujeres y los niños primero. En el tiempo en que se hundió el Concordia, sálvese quien pueda. Entonces la situación en la mente del ser humano ha ido cambiando. Pero ese cambio no es para conservar los principios, como decía Julito, sino que para poder terminar destrozados en un despeñadero. Ahí es a donde va toda la masa. Dice aquí Hechos 19:28: cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se precipitaron en el teatro, y arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Así que algunos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea. Y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Fíjese que me da mucha curiosidad esa parte donde dice, y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. O sea, la gente, hay un dicho que dice, a donde va Vicente, ahí va toda la gente. Pero es algo tan duro esto de poderlo aplicar, que a veces hasta se puede aplicar hasta a la iglesia. Por ejemplo, el pastor dice, ¿cuántos el mensaje del día de hoy les ha tocado su corazón? Pueden pasar al frente para ser ministrados. Y nadie está pasando. Está esperando todo el mundo a que pase Vicente. Cuando pasa Vicente se rompe el asunto y ya vienen los demás. O sea que definitivamente nosotros somos manejados por influencias. Usted ve a una señora que está vendiendo ropa en el mercado y empieza a decir, doñita, acérquese mi reina, que venga, que aquí, que allá. Pero de repente se acerca una. Inmediatamente cuando se acerca una, pasa, ahí va la otra, ahí va la otra, ahí va la otra. Y cuando siente ya tiene una rueda. Si usted se pone en una plaza y empieza a ver para arriba y se pone a ver para arriba, de seguro más de alguien va a venir y se va a poner a ver qué es lo que está viendo usted. Y al rato van a estar todos viendo para arriba. Y entonces la gente es reunida aún y cuando no sabe para qué. A tal punto de que como la iglesia se ha vuelto una iglesia de show,
entonces están siendo atraídos por el show, pero no están siendo atraídos por la palabra. Y por eso es que hay un espíritu de confusión. Lo que está atacando a la iglesia es una terrible confusión. El colapso se está dando por confusión, porque están confundiendo a la gente. ¿Quién está confundiendo a la gente? Pues aquellos que dicen que no es malo ir a tocar en el Vaticano. Están confundiendo a la gente, porque son referencias, son personas referentes. O sea que la gente los escucha, la gente los ve, los sigue. Entonces, ¿a dónde los está llevando al rebaño? Al despeñadero. Son ciegos que están guiando ciegos. Ahora, vean lo que dice acá. Su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Antes de que el dragón esté delante de la mujer, la cola va a arrastrar estrellas, y las estrellas son hijos. Según lo que dice la palabra, son hijos. Tu generación será como las estrellas. O sea que a Abraham le dijeron que sus hijos iban a ser estrellas, una clase de hijos. Pero también son ministros. Dice que hay algunos ministros que son errantes, son estrellas errantes, porque no tienen cobertura. Entonces definitivamente las estrellas son ministros. Pero también hay que ver que son hermanos. 11 estrellas se inclinaron, entonces son hermanos también. Ahora, cuando se está refiriendo al ataque de la cola del dragón en el último tiempo, antes de que venga la dada a luz, es porque va a haber una gran confusión, un gran espíritu de confusión arrastrando un montón de simiente. Entonces, esto lo estamos viendo ahora. Por eso es que entendemos que durante el colapso religioso se va a dar un arrebatamiento. Porque durante el colapso religioso, cuando se esté sucediendo esto, entonces es cuando la mujer va a dar a luz. Ahora, ¿qué significa eso? Que para eso falta poco tiempo. Falta muy poco tiempo. Mire, Pablo dijo, puesto en pie en medio del Areópago, y fíjese que el Areópago era un lugar en Grecia. Ahora, el punto es que el imperio griego como el imperio romano han incidido, y también el babilónico, han incidido pero tremendamente en la formación de por ejemplo, Estados Unidos. A tal punto que usted ve que la democracia es de origen griego, y definitivamente el sistema democrático es el que está gobernando. Entonces definitivamente cuando Pablo se para ahí y empieza a debatir, yo veo ese debate, esa exposición como algo también, un debate escatológico. Un debate escatológico, o sea, donde está diciendo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, no espirituales, religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. O sea que los religiosos no conocen al Dios verdadero, ¿verdad? Los religiosos no tienen la capacidad de entender la revelación. Cuando una iglesia ha caído en religión, se le acabó la revelación, ¿verdad? Cuando no hay revelación, hay religión, ¿verdad? Se quedó solamente, digamos que, no podría decir el esqueleto, solo la bola de músculos, ¿verdad? Pero el esqueleto desapareció. Y dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Ahora, definitivamente ese es uno de los colapsos bien tremendos que hay. Y yo lo voy a comparar con este versículo, porque fíjese que dice la Biblia en Apocalipsis 16:13: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Pero me voy a enfatizar en esto: la boca de la bestia, la boca del falso profeta y la boca del dragón. Cada uno poseía un espíritu de rana, ¿verdad? Cada uno de ellos. Pero me interesa la boca del falso profeta, porque la rana tiene la capacidad de vivir en la tierra y en el agua. Tiene la capacidad de vivir en el ambiente del mundo y en el ambiente de Dios. Esa es la rana. La rana tiene la capacidad de cazar con la lengua. O sea que hay un gran poder que va a venir sobre la tierra vocal, un gran poder
de exposición donde la gente va a creer a ese poder engañoso. Y no es nada más y nada menos que el mezclar la vivencia de la tierra con el agua. No importa si tú eres cristiano, no puedes vivir también como mundano. Ese es el mensaje. Reprendemos en el nombre de Jesús. Es el mensaje que se está queriendo establecer en este último tiempo. Usted se recuerda que antes, cuando éramos católicos, o por lo menos yo, pues decía que era católico y vivía, pero desenfrenadamente. Ahora, ¿qué tanta diferencia hay ahora de la iglesia cristiana que se está viviendo? ¿Cómo está viviendo la iglesia cristiana en este tiempo? ¿Qué tipo de evangelio es el que está viviendo? Entonces, cuando se está refiriendo a la rana, aparte de que caza con la lengua, también hay ranas que son venenosas. Y definitivamente el veneno, una de las características o de los síntomas que produce es la hinchazón. O sea que va a haber una gran cantidad de orgullo sobre la tierra manifestado. Y principalmente cuando un ministro ha sido contagiado por ese veneno, la característica importante es que se vuelve orgulloso. Y usted puede ver que todos los ministros regularmente que son los de la falsa prosperidad, esos definitivamente una característica que los distingue es el orgullo. Yo tenía un amigo que empezó a ir a una iglesia de esas y me decía, le dije, mira vos qué bonita la esclava que tenés, una cadena que tenía aquí. Esto es lo que el rey le da a los hijos del rey, me dijo. Dije, wow, no cabe duda que hasta para decir cómo se ha recibido una bendición, uno tiene que también entender que debe ser uno humilde. Pero a veces se recibe con arrogancia, y la arrogancia en el final de los tiempos es algo que está acampando en la tierra, ¿verdad? Permítame, porque parece que alguno debe haber dicho, es un estorbo. No es un estorbo, es que la máquina ya dio todo lo que tenía que dar, ¿verdad? Entonces, pues son espíritus, dice, semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Habría que alargar bastante esto, pero porque lo que quiero enfatizar son los colapsos. Pero ahí hay una situación bien tremenda, porque estos espíritus de demonios tienen la capacidad de hacer señales. ¿Y qué señales van a hacer? ¿Qué tipo de señales van a hacer? ¿Y para quiénes? ¿Verdad? ¿A quiénes el enemigo pretende engañar? A los de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué tipos de señales van a hacer estos? ¿Verdad? ¿A quiénes van a querer engañar esas señales? Ok, ¿a qué va dirigida la doctrina de la prosperidad si no es a poder ocupar los gobiernos de la tierra? El gobierno de la tierra. ¿A quiénes están dirigidas las señales? A los reyes de toda la tierra. Vale. Ahora, terminando con esto, Dios, el Señor, cuando manifiesta el mensaje a las 7 iglesias, hay que ver que 6 iglesias están en colapso. Porque dentro de las 7 iglesias del Apocalipsis hay 6 que están colapsando. Y entonces el Señor le empieza a dar diferentes tipos de consejo. Mira de dónde has caído y arrepiéntete, porque perdió su primer amor. No temas lo que vas a sufrir, sé fiel hasta la muerte. O sea que va a haber una iglesia que va a estar sometida a sufrimiento extremo, ¿verdad? Y que en medio del sufrimiento puede ser que empiece a creer en dónde está Dios. Pero si Dios no es quien nos ayuda, ¿en dónde está Dios? Entonces, antes de que caigan en esa trampa, les está diciendo, no temas lo que vas a sufrir. No temas. Ok, mantienes doctrinas erradas. Arrepiéntete por la palabra. O sea que necesita la iglesia una purificación de palabra para que no exista un colapso religioso. El problema es que el colapso puede llegar a cualquier iglesia, hermano. El colapso religioso, si nosotros lo permitimos, puede llegar, reprendemos en el nombre de Jesús, pero podría llegar a tocarnos en cualquier momento. Porque, con todo respeto,
Yo no sé si en su iglesia no ha habido un ataque jezabélico, o no ha llegado un ataque de nicolaitas que se sienten victoriosos por todo, o no ha llegado gente que quiere poner tropiezo como lo hacía Balaam. Entonces la iglesia de nosotros ha sido también atacada para que colapse. Pero nosotros, en el nombre de Jesús, bajo la doctrina apostólica y bajo coberturas espirituales y bajo mantos ministeriales, estamos todos unidos, y eso es lo que nos ayuda a no colapsar. Pero si nosotros nos descoyuntamos, estamos como miembros solos que podemos ser víctimas de un colapso. Ahora, la iglesia de Tiatira ya empieza con la tolerancia, y ese es uno de los ataques que usted está viendo por televisión cuando entrevistan a Jesús Adrián Romero, cuando entrevistan a Marcos Witt, cuando entrevistan a toda esa cantidad de siervos que en algún tiempo estaban pues con una gran bendición de unción para poder inspirarse, y que la fueron perdiendo. Entonces, ¿por qué? Porque entraron dentro de la facilidad de tolerar y tolerar y tolerar. Y eso es uno de los ataques terribles. Por eso es que dice: retén lo bueno y desecha lo que es malo. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué terrible eso. Ya decir cuál es el nombre de su iglesia: Icabod, hermano. Ya aquí se quedó sin gloria. La gloria de Israel terminó. Padre, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, porque el ataque es serio. El colapso religioso es inminente y no se va a poder detener, porque lo que va a hacer el Señor es que va a agarrar el remanente y se lo va a llevar, ¿verdad? Pero definitivamente nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que introducirnos con todo nuestro corazón a pedirle al Señor que tenga misericordia de ser incluidos dentro de ese remanente precioso que Él está preparando. De ahí está la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que se va, y después aparece una iglesia terrible, la iglesia de la Odisea. El Señor le dice: compra santidad, compra vestiduras blancas y compra colirio para tus ojos. Yo creo que ahí es donde usted, en la iglesia de la Odisea, se ve realmente el momento del colapso. Ahora, esa iglesia ya existe en ese tiempo. Es definitivo que ya existe. O sea, ya hay una iglesia cristiana colapsada. Y definitivamente esa iglesia cristiana colapsada sigue funcionando. Y entonces, la iglesia cristiana colapsada, ¿cuál sería la doctrina que está promoviendo? Sí, y la doctrina del colapso. O sea, la doctrina es: quédate aquí en la tierra. Colapsó el día en que tú pensaste que ibas a irte en el arrebatamiento. Reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de ahí viene el colapso económico. Génesis 47:15. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José diciendo: danos alimento, pues ¿por qué hemos de morir delante de ti, ya que nuestro dinero se ha acabado? Ahora, regularmente usted sabe que cuando hay un colapso económico, lo primero que se pierde en un país es el empleo. Es la primera cosa, es la primera situación. La primera situación es, como yo explicaba hace unos días en el retiro, todos estamos preparándonos para irnos en el arrebatamiento. Amén. Y ese es nuestro plan A, ¿verdad? Yo me estoy preparando para irme. Pero aquí en Estados Unidos hay iglesias que se están preparando para quedarse, ¿verdad? Y ese sería un plan B, que yo me retiro de ese plan, y usted también. Pero existen iglesias que están comprando furgones de tráiler, los meten debajo de la tierra, meten alimentos y están ahí almacenando alimentos en cantidades. También armamento, ¿verdad? Eso tendríamos que analizarlo mucho con respecto a la Asociación del Rifle aquí en Estados Unidos, y qué es lo que hace la Asociación del Rifle y quiénes son los que están ahí, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Pero ahora el punto es, volviendo a los planes, está un tercer plan, que es el plan C, que sería prepararse para las dos cosas, ¿verdad? Pero ahora el punto es este: yo me estoy preparando para irme, ¿verdad? Pero me estaré preparando a un incidente que sea antes del arrebatamiento, por el cual, por ejemplo,
el lugar donde yo estoy sea colapsado. Haga de cuentas, ¿qué pasa cuando hay un terremoto? Cuando fui a Guatemala ahorita en estos días, resulta que una iglesia en, no sé dónde, Chichicastenango creo yo, o algo de por ahí, sucedió que hubo una granizada, cayó una granizada, una ventisca con un montón de granizo, cayó todo el granizo en el techo y quebró el techo de la iglesia y lo rompió. Entonces los hermanos estaban saliendo pidiendo ayuda. Se le había arruinado el equipo de sonido y todo eso. Entonces ahora el punto es, ¿será que nosotros estaremos preparados para un eventual desastre? O sea, por ejemplo, ¿será que en nuestras casas tenemos digamos, la provisión para 5 días en lo que no hay alimentos? En lo que los supermercados puedan estar cerrados, ¿verdad? Ahora, ¿será que nosotros tenemos provisión para quedarnos sin trabajo? ¿Cuánto tiempo nosotros viviríamos si no tenemos trabajo? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando sucedió el colapso económico inmobiliario en Estados Unidos, muchas iglesias se vaciaron porque todos se tuvieron que regresar a sus países. Yo conozco por lo menos 3 iglesias que les mermó casi el 50% porque se les acabó el trabajo, porque la mayoría de los que estaban trabajando en esas iglesias eran constructores y la construcción se paró. Al pararse hubo un colapso económico y se quedaron sin trabajo y empezaron a buscar y no había trabajo, no había trabajo de construcción. Los que ya tenían papeles pues fueron a la oficina del desempleo y pidieron su desempleo, pero esos fueron pocos. Pero la masa fue afectada por un colapso que hubo eventual, no el gran colapso, un colapso eventual. Ahora, ¿por qué es que se tiene que dar un colapso en todo el mundo? Porque antes de que haya un nuevo orden, tiene que haber un caos. Tiene que establecerse un caos para que digan, hey, no, vamos a hacer las cosas de una manera diferente de como la hemos estado haciendo. Las cosas hasta la fecha no han funcionado de esta manera, la vamos a hacer de esta manera. Eso ya se ha dado, en la historia ya ha habido ciertos casos así. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo un colapso económico y JP Morgan, uno de los grandes millonarios de Estados Unidos, de los 3 supermillonarios que ha tenido Estados Unidos, JP Morgan, Rockefeller y Carnegie, JP Morgan prestó $100 millones al Tesoro de los Estados Unidos, de su fortuna personal. Entonces él salvó básicamente como que la economía de aquel entonces de este país. Y entonces después de eso, cuando subió Teodoro Roosevelt, entonces cambió la ley y dijo, 0 monopolios. No tiene que haber monopolio, entonces creó la ley antimonopolio. Pero ahora el punto es que el mundo vuelve a estar cambiando otra vez. Y definitivamente usted se ha dado cuenta de que en diferentes lugares se está oyendo lo de un colapso. ¿Y por qué se está oyendo colapsos económicos? Porque la riqueza se está concentrando en determinados lugares de la tierra. Entonces, en lo que se concentra en un lugar, en otro lugar se desbalancea. A tal punto de que, por ejemplo, parte de la riqueza se está yendo directamente a la China. Eso es una de las tendencias que hay. En Zacarías 8:9 dice, así dice el Señor de los ejércitos, sean fuertes vuestras manos, vosotros que escucháis en estos días la palabra de la boca de los profetas, los cuales hablaron el día en que se pusieron los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para la reedificación del templo. Porque antes de aquellos días no había paga para hombre ni paga para el ganado, y no había paz para el que salía o entraba a causa del enemigo, y yo puse a los hombres los unos contra los otros. Tremenda esta situación escatológica si lo vemos en el parámetro actual. Pero nosotros está oyéndose ahora, en estos días, de la reconstrucción de otro templo. ¿Verdad? Y no cabe duda que yo creo que antes de la reconstrucción de ese templo tiene que haber un golpe económico muy severo. Se me está acabando un poco el tiempo y pues posiblemente no me dé tiempo para los demás. Pero Apocalipsis 13:16 dice, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino que el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, mi pregunta es con respecto a este versículo, ¿por qué la gente se quiso marcar? ¿A qué nivel de desesperación pudo haber llegado el mundo para que se marcaran?
¿Qué tuvo que haber pasado antes para que llegara ese momento en que se tenían que marcar las manos? O sea, por ejemplo, si usted ahorita, alguien le dijera, mire, márquese, no. Pero si usted tiene 40 días, 50 días, que no está comiendo, que está viendo a ver qué agarra, sus hijos están llorando, se están muriendo de hambre, y la solución es tal cosa, se lo voy a plantear de esta otra manera. Avientan un virus y usted sabe de que sus hijos están pereciendo y hay un lugar, que hay una farmacia donde están vendiendo la vacuna. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Todos van dirigidos hacia ese punto. Ahora, lo de la marca no va a ser simplemente porque van a marcar, mañana va a salir la ley de que todo el mundo marcado, no. Tiene que crearse algo enorme donde se genere un pensamiento colectivo, donde toda la gente empiece a meditar y diga, la mejor solución es la marca. Supongamos, hay leyes así que ya han sido ejemplo de eso. Por ejemplo, en Guatemala es un país, Salvador, Honduras, es un país donde pasan la mayoría de drogas hacia los Estados Unidos. Entonces Guatemala se queda con todo el crimen organizado que se genera producto del narcotráfico. Hay muchos muertos en Guatemala debido a eso, violencia establecida por eso, maras que se sostienen a través de eso, es todo un complejo social. Entonces dice alguien ahí, mejor legalicen las drogas. Pero ¿será que la ley que favorece el consumo de drogas es una ley ante Dios correcta o incorrecta? Pero entonces, ¿por qué se está provocando? O sea, para paliar una crisis se está levantando otra crisis. Entonces, exactamente lo de la marca no va a ser dado nada más y nada menos, si no sucede antes, un colapso económico mundial, donde la gente diga, bueno, ya no es necesario tener dinero porque hay grandes desfalcos, hay esto, hay otro, mejor una marca, más sencillo. Ahora, ¿qué tan cerca pueda estar la humanidad de eso? Actualmente existen ya tatuajes que tienen la capacidad de poder ser puestos en la piel con capacidad de un microchip, ¿verdad? Para poder leer datos y todo eso. Entonces, yo creo que ya el código de barras quedó obsoleto desde hace mucho tiempo, sino que eso solamente fue un ensayo de lo que viene. Ahora, este nuevo orden económico que se va a establecer por varias causas. Primero, la falta de dinero circulante, ¿verdad? Solamente póngase a pensar usted cuántas veces usted utiliza su tarjeta. Solamente imagínese usted cuántas veces usted paga en efectivo en algún lugar y cuántas veces usted usa su tarjeta. Ahora en estos teléfonos existe ya un aparatito que se conecta y entonces ya usted puede hasta pasar su tarjeta en el aparatito y ya sin ningún problema, ¿verdad? Hay otro sistema que usted permite que con el aparatito el teléfono pone ahí y ya usted puede hacer sus pagos en Target y en un montón de partes con el teléfono. Ahora, la megatendencia que Apple definió para eso es que todas las transacciones que una persona pueda hacer, las haga desde su celular, ¿verdad? Pero hay algo más. Ahora este mes acaba de salir el reloj, el iWatch, ¿verdad? Así es, ¿verdad? iWatch. Entonces usted coloca y entonces ya tiene esas ventajas ya en la pulsera, ya en la mano, ya al alcance. ¿Qué falta para poder lo demás hacer? Yo creo que lo que falta es establecer la necesidad imperiosa, o sea, no una necesidad, sino que una necesidad imperiosa. Tengo necesidad de ya no cargar dinero en la bolsa. Cuando se llega a eso, es porque antes tuvo que haber sucedido un colapso. Las reservas federales cambiaron el patrón, ¿verdad? Usted sabe que ya no es el patrón oro, el patrón que está rigiendo el mundo. La balanza de pagos dejó de cumplirse. ¿Por qué? Porque hay muchos países que se han establecido en un bloque ahora nuevamente soviético, y como explicaba nuestro apóstol hace muchos años, de que el caballo rojo representa
el comunismo en la tierra, que puso la división en la tierra entre dos polos, ese caballo está ahora resurgiendo, y la Biblia habla de que los caballos rojos van a ser guiados hacia la tierra del sur. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? A que los países del ALBA, principalmente esos países, se están tirando a una tendencia soviética. Y una de las características que están haciendo es que en algunos casos hay un incumplimiento en la balanza de pagos, en los pagos que tienen que hacer al Fondo Monetario Mundial. Ahora, todo esto se está gestando un nuevo bloque, y todo eso va a producir un nuevo orden económico mundial. Fíjense, acaba de salir una noticia que no la pude traer, pero Rusia se perfila como el país de referencia para el nuevo orden económico mundial. Para el nuevo orden mundial. Ahora, hay un enriquecimiento siempre de unos pocos y una gran pobreza en toda la tierra. La Biblia habla de que la tercera parte de la población va a morir. 2.700 millones de personas aproximadamente es lo que se pretende. Pero, ¿qué es lo que pretende el hombre cuando se da ese tipo de caos? Pues eliminar la parte más débil del bloque social. O sea, si nosotros estamos construyendo como sociedad una gran pirámide, el grupo de los élites siempre va a estar arriba y la masa va a estar abajo. Pero cuando la masa ya gasta demasiado y ya es demasiada la inversión que valga la redundancia, se invierte en esa masa, entonces lo que hay que hacer es eliminar la masa. Y ese es el colapso que se está dando en este tiempo. Por último, la implantación de un nuevo sistema y la eliminación del dinero. Eso es el colapso económico. Yo quisiera parar ahí y pues gloria sea al Señor por el tiempo que tenemos, pero si hay preguntas más adelante, pues amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre